Hola a todos. Les agradezco su interés por mi ponencia. Soy Karim Hasna, doctora por la Universidad de Málaga, Departamento de Traducción e Interpretación, doctora por la Universidad de Hassan II de Casablanca, Departamento de Lenguas y Culturas del Mundo Hispánico y Hispanoamericano y también profesora de español y francés como lengua extranjera. De allí viene mi motivación de hablarles de la lengua francesa en los colegios marroquíes. Para empezar mi ponencia, cabe señalar que Marruecos es un país con tradiciones árabes e islámicas y es imprescindible que el árabe es su idioma oficial. Sin embargo, las recomendaciones oficiales que afirman estas tradiciones espirituales y culturales insisten en establecer una política lingüística decidida a abrirse a lenguas extranjeras, al francés en primer lugar, el inglés en segundo y luego el español. Esta apertura se inspira en las directivas de Su Majestad Mohammed VI, que insistió en varias ocasiones en la capacidad de dualidad de Marruecos, arabización y apertura a las lenguas al mismo tiempo. Estas directivas, que constituyen las opciones básicas de la política lingüística en Marruecos, se han presentado en forma de un conjunto de textos gubernamentales que definen las metas y objetivos generales de la educación lingüística en Marruecos, y en forma de instrucciones oficiales, directivas educativas y planes educativo-formativos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. El propósito del presente trabajo es investigar la importancia de la lengua francesa en la enseñanza de Marruecos, haciendo un recorrido por el sistema educativo desde una perspectiva histórica, cultural, económica y política. Por lo tanto, obtendrá su importancia en la medida que sea tomada como una guía por aquellas profesionales que desean investigar sobre el tema, tanto como empresas extranjeras que pretenden implantarse en Marruecos, estudiantes interesados por un intercambio cultural o familiares de expatriados que tienen que integrar el sistema educativo marroquí. Desde el principio, las instrucciones oficiales han tratado de dar respuesta a la pregunta relacionada con el propósito de enseñar francés en Marruecos. ¿Por qué enseñar francés y cuáles son sus metas? Parece que la respuesta decisiva a estas dos preguntas se remota a las instrucciones oficiales de 1961, que se centraron en la fragmentación resultante durante los años que surgieron a la independencia, educación, marroquinización y arabización, unificación, en una realidad sociocultural cambiante y aún bajo el régimen colonial. La legislación relativa a la enseñanza de la lengua francesa se formuló en esas instrucciones oficiales y precisamente en sus introducciones. El texto venía con esas palabras: la lengua francesa, que durante mucho tiempo se ha considerado una lengua de cultura en las escuelas primarias marroquíes, se enseñará en adelante como primera lengua extranjera, un medio de contacto con la civilización francesa y una herramienta para futuros estudios en la educación de segunda clase. Ahora hablaremos de la historia de la lengua francesa en la enseñanza en Marruecos. Antes del protectorado francés, Marruecos tenía escuelas coránicas y escuelas primarias que ofrecían educación sobre una base religiosa, así como colegios y escuelas en varias ciudades importantes que ofrecían educación secundaria árabe. Y la Universidad del Qarawiyyin, primera universidad del mundo, en Fez, para estudios superiores islámicos y árabes, derecho y ética, etc. La era de la protección llegó en 1912 y con ello empezaron a aparecer en Marruecos escuelas primarias modernas y privadas en Tánger, Safi, El Jadida, Essaouira, Rabat, Casablanca, Meknès, Marrakech, Zemmour y Sele. Algunas fueron establecidas por la Federación Mundial Israelí, una organización judía internacional con sede en París. La federación es famosa por el establecimiento de varias escuelas francesas para niños judíos en todo el Mediterráneo en el siglo
XIX y XX. Otros se establecieron bajo la supervisión del consulado francés en Tánger. El 1 de noviembre de 1912 se creó el Departamento de Educación y el 23 de diciembre de 1915 se transformó en una Administración de Educación. El 10 de octubre de 1915, la Administración General de Educación Pública firmó un convenio con la Federación Mundial Israelí, en virtud del cual se comprometió a soportar a sus expensas la mayor parte de los escolares israelíes y a conceder a la Federación Israelí una acreditación anual que le permitieron continuar sus actividades en Marruecos. En la segunda parte de mi ponencia les hablaré de la misión francesa en Marruecos. La red de establecimientos educativos franceses en Marruecos es una de las más densas del mundo. Al inicio del curso de 2019 está formado de cerca de 43.500 estudiantes, más del 70% de los cuales son marroquíes, en 44 establecimientos que cubren las principales ciudades de Marruecos, en todos los niveles educativos. Estos establecimientos, sin distinción, forman parte de la red de establecimientos franceses en el extranjero, independientemente de su gestión. Agencia para la Educación Francesa en el extranjero, la EFE, Oficina Universitaria Escolar Internacional, l'OSUI, Partner ou Alliance Israélite Universelle, la AIE. Se benefician de la aprobación del Ministerio de Educación Nacional francés y brindan educación de acuerdo con los planes de estudios franceses. La aprobación es el reconocimiento otorgado a las escuelas fuera de Francia que certifica el cumplimiento de los programas, los objetivos educativos y los principios fundamentales de la educación pública en Francia. La aprobación abre al derecho a la administración del personal con la educación nacional francesa. El Ministerio de Educación Nacional francés realiza una verificación periódica de los criterios de acreditación. Ahora pasamos a la tercera parte, donde hablaremos del impacto sociocultural de la lengua francesa sobre el pueblo marroquí. Como pueblo marroquí, queremos admitirlo o no, seguimos francófonos. No conseguimos cortar el ombligo incluso después de 65 años de independencia, debido a que la mayoría de los estudios universitarios científicos se dan en francés. Las asignaturas científicas durante todo el recorrido escolar desde primaria está en francés. Las entrevistas de trabajo, sean en empresas locales o multinacionales, siempre se han realizado en francés. Con lo cual, también la élite siempre ha ido a colegios franceses, han acabado sus estudios universitarios en Francia, lo que distingue las clases sociales. Ahora hablaremos de la francofonía económica. En este apartado intentaremos contestar sobre una pregunta importante para nuestra investigación. ¿Por qué los intercambios internacionales a escala nacional, regional o mundial están ligados a la francofonía económica? Desde un punto de vista económico, la lengua es a la vez y alternativamente materia prima del pensamiento, la palabra, la escritura, factor de producción o producto intermediario, la formación, el dato, la historia o el guión. Producto final, el discurso, el cuento, el poema, el eslogan, la novela, la letra de una canción, etc. Pero también marco reglamentario y normativo. Además, la lengua podría considerarse como una externidad en la medida en que su dominio o su ausencia y su uso común o su ausencia crean condiciones más o menos favorables para la creación de valores. Esta última característica de la lengua aparece en el ámbito de las relaciones económicas internacionales, aunque solo sea por los intercambios que el uso común de una lengua favorece comercio de bienes y servicios, pero también en determinados sectores como la economía creativa o el turismo. Por supuesto, la francofonía económica es también el peso que presenta el conjunto de la treintena de países en los que la lengua francesa es lengua oficial o una lengua suficientemente utilizada por la población para que esté presente de forma significativa en la actividad económica.
y está claro en el caso de Marruecos. Les dejo esta tabla, este gráfico que les clarifica el porcentaje del uso de los intercambios económicos internacionales que se hacen en francés. Y para concluir, el uso fácil del lenguaje es una condición para acceder al núcleo de una civilización. Es también lo que permite el proceso de encuentro con la psicología profunda de esta civilización y con las formas de expresar su pensamiento. En el caso de Marruecos está considerado su pueblo afortunado porque su diversidad cultural lo ayudó a abrirse sobre varias culturas e idiomas, ventaja que le abre más puertas, sea en el campo de trabajo, sobre el plan social o cultural. Y con esto les dejo una lista de bibliografía consultada y con esto llegamos al final de nuestra presentación. Espero sus preguntas y gracias.